Eh, Resumo. Lo que nosotros vimos hasta ahora es que vimos tres modelos: el modelo de Solow, el modelo de Swan y el modelo de Samuelson. En los tres modelos se deriva una relación negativa entre tasa de interés y demanda de capital bajo condiciones muy restrictivas. En particular, en el modelo de Solow se asume directamente que hay un único bien. En el modelo de Swan, esa relación, una vez que se admite la posibilidad de que cambios en la tasa de interés van a generar cambios en los precios de los bienes de capital, en el bien de capital que hay utilizado, la relación ya no vale, y solo vale cuando se establece una relación lineal, o sea, cuando el valor del capital no se modifica con la variación de la tasa de interés, o sea, cuando el efecto precio no juega, y cuando el efecto precio no juega es porque tenemos un único bien de capital, como ocurre en el modelo de Samuelson, que no obstante hay infinitos métodos productivos, cada uno de esos métodos productivos con su bien de capital específico, en realidad esos bienes de capital específicos terminan siendo el mismo bien de consumo. Así que hay infinitos métodos productivos con infinitos bienes de capital, todos esos bienes de capital iguales al bien de consumo. Así que la relación entre tasa de interés y demanda de capital, cuando el capital puede cambiar de forma pero no en cantidad, o sea, cuando lo que se especifica como un dato es la cantidad de valor de capital, no tiene asidero. Y cuando no se especifica como un único bien de capital, esa relación es, se pierde, digamos, en el sentido de que la demanda de capital, la demanda de capital eh, es muy inelástica, como vimos antes, porque cambios en los métodos productivos en general van a requerir un cambio en los bienes de capital. Ahora, ¿qué pasa cuando vamos a un caso más general? Es decir, ¿qué pasa cuando admitimos la posibilidad de que las curvas, de que los bienes de capital sean cualesquiera y que las curvas WR, eh, que las curvas WR tengan la forma que, por ejemplo, tienen aquí? Fíjense lo que pasa aquí. Fíjense lo que pasa aquí. Un aumento en la tasa de interés, o vamos de derecha a izquierda, una caída en la tasa de interés. Cuando la tasa de interés es mayor a R', a R2', el método en uso es el alfa. Y puede pagar un producto neto que está dado por la ordenada al origen de ese método, que es I alfa. Cuando cae la tasa de interés, me muevo a un método que puede pagar una tasa de interés, perdón, un producto más bajo, eh, y cuyo precio, digamos, se mueve en esta dirección, o sea, el precio del bien de capital aumenta ahora con la tasa de interés, pero cuando la tasa de interés sigue disminuyendo, vuelvo al método anterior. Es lo que se conoce como reversión de técnicas. O sea, una caída en la tasa de interés me hace pasar al método beta y una posterior caída de la tasa de interés me hace retornar al método alfa. Cualquiera que sea el método que yo dijera que es el más intensivo en capital, una ulterior caída de la tasa de interés me hace volver al método que es menos intensivo en capital. Por ejemplo, si yo defino que el método más intensivo en capital es el alfa, cuando cae la tasa de interés, me muevo a un método que es menos intensivo en capital, y cuando vuelve a caer la tasa de interés, me muevo a uno que es más intensivo en capital. O sea, el ajuste neoclásico funciona para R', pero no funciona para R segunda. Mientras que si yo postulo que el método más intensivo en capital es el beta, una caída en la tasa de interés me hace moverme al método más intensivo en capital cuando cruzo la barrera de R segunda, pero una ulterior caída en la tasa de interés me hace mover al método que era
más trabajo intensivo, menos capital intensivo. Es decir, cuando las curvas se cruzan dos veces, no hay manera de ordenar los métodos independientemente de la distribución. No puedo decir cuál método es más trabajo intensivo que cuál. De hecho, el producto por trabajador cae y después aumenta, como vimos recién, y la demanda de capital tiene una forma muy rara, tiene una forma de J invertida. Entonces, lo que se prueba, lo que nosotros ya habíamos probado, por eso esto no tiene más que recordar, que no hay posibilidad de establecer una relación negativa entre tasa de interés y demanda de capital. Acá la relación es constante y después positiva. Si yo acá pusiera una curva de demanda, de oferta de capital, si yo acá pusiera una curva de oferta de capital, y esta curva en negrita representara la demanda de capital, bueno, a la derecha tendría un exceso de demanda de capital que me haría subir la tasa de interés todavía más, y a la izquierda un exceso de oferta de capital que me haría bajar la tasa de interés todavía más. En conclusión, cuando tengo una curva de demanda de capital que no tiene pendiente negativa, el equilibrio en el mercado de capital deja de ser estable. Eh, el problema es que si el equilibrio no es estable, ya no puedo explicar la distribución del ingreso como eh, el resultado de los desajustes de equilibrio de oferta y demanda. ¿Por qué? Porque a menos que yo esté en el equilibrio, no hay ninguna razón para suponer que el equilibrio va a ser una posición que la economía tiende a realizar por la inestabilidad del equilibrio. Porque un exceso de oferta de capital me genera un exceso, una caída en la tasa de interés que solo se elimina cuando la tasa de interés llega a cero. Y un exceso de demanda de capital me hace subir la tasa de interés que se elimina solamente cuando todo el capital se apropia de todo el producto, o cuando el capital se apropia de todo el producto. Entonces, la inestabilidad de la tasa de interés en el mercado, o sea, la inestabilidad del equilibrio, lo que pone en duda es la explicación neoclásica de la distribución del ingreso. ¿Qué es lo que han dicho algunos neoclásicos? Y con esto vamos a terminar, digamos, nuestra exposición. Bueno, algunos han dicho que, como Higgs, que la inestabilidad, o sea, la reversión de técnicas, es un fenómeno raro. Es un fenómeno raro que ocurre bajo condiciones muy particulares. Y en realidad no hay ningún fenómeno raro en esta forma de las curvas WR. Es decir, que las curvas WR, para que las curvas WR se corten dos veces, una de las curvas tiene que ser cóncava y la otra lineal. Mucho más raro es el caso en el que la producción del bien de capital es homogénea con, o sea, el bien de capital es homogéneo con el trabajo como considera Samuelson. Eh, la otra respuesta ha sido que estimar si el problema es relevante es una cuestión empírica. O sea, hay que ver empíricamente cuándo la demanda de capital se porta bien, o sea, aumenta cuando cae la tasa de interés o se porta mal. Y desechar en los casos en los que se porta mal. O ver la relevancia de, eh, de cuando se porta mal. Pero el problema es que la construcción de las curvas de oferta y demanda
no es una construcción empírica. Las curvas de oferta y demanda no son construcciones empíricas. Son construcciones puramente teóricas, que se derivan solamente del supuesto de que hay muchos, varios, muchos, infinitos, lo que quieran, métodos, distintos métodos para producir la misma mercancía. Pero lo único empírico es la existencia de diversos métodos para producir distintos bienes o distintos métodos para producir la misma mercancía. No que las curvas de oferta y demanda se portan bien. El problema empírico no es, entonces, no atañe a las curvas de oferta y demanda. Las curvas de oferta y demanda son construcciones puramente teóricas. Eh, otra cuestión es que, importante, es que incluso autores que han sido críticos de la teoría marginalista no han logrado dar en el clavo de cuál es la crítica que permite eh, la reversión de técnicas. Muchos autores, como John Robinson, ha criticado la cuestión del capital desde el lado de la oferta, es decir, cómo especificar al capital como una magnitud de valor independientemente de la distribución, pero sigue aceptando la idea de que eh, hay una relación negativa entre la tasa de interés y la cantidad de capital. An accidental increase, un incremento accidental en el stock de capital, va a tender a deprimir la tasa de interés. Y eso no es cierto, luego la tasa de beneficios. Eso no es cierto, porque justamente solo vale cuando se utilizan supuestos muy, muy restrictivos. Una cuarta cuestión tiene que ver con aquellos autores que han intentado criticar a la teoría marginalista, o mejor dicho, aducir que la crítica a la teoría marginalista atañe a las funciones de producción agregadas, es decir, a funciones que tienen el producto agregado como argumento, variable dependiente, y a una cantidad de capital de la economía en su conjunto y de trabajo en su conjunto como variables independientes. I igual a F de KL. En realidad, nosotros vimos que la crítica no tiene nada que ver con una crítica a la función de producción agregada, sino que es una crítica a la explicación marginalista de la distribución. ¿Ok? O sea, la cuestión de las funciones de producción agregada, de función de producción agregada, es una cuestión puramente tangencial a la discusión. El modelo de Bixel, el modelo de Walras son modelos desagregados. Lo único que hace el modelo de Bixel es especificar al capital como un agregado, pero por un requerimiento de la teoría desagregada. Por último, otros autores han dicho, bueno, la agregación del capital no es un problema, la medida del capital como un factor homogéneo no es una característica particularmente distintiva del capital. También aparece en la necesidad de agregar al trabajo. El problema es que para la necesidad de agregar al capital tiene que ver con la necesidad de, por un lado, determinar precios que rindan una tasa uniforme de ganancia y por otro lado de determinar mecanismos de sustitución que sean plausibles. Mecanismos que permitan explicar la sustitución entre capital y trabajo como algo plausible. Si aumenta la cantidad de trabajo, la cantidad de capital puede permanecer constante solo si asumimos que lo que cambia es la forma del capital. Si no cambia la forma del capital, aumentar la cantidad de trabajo nos va a llevar a la conclusión de que el producto marginal del trabajo es cero. Porque agrego un trabajador adicional sin agregar, sin aumentar o cambiar o permitir que cambien los bienes de capital que cooperan con esos trabajadores, el factor capital, o mejor dicho, el incremento del factor trabajo no va a poder ser utilizado.
Si yo tengo que cada pastor utiliza una vara y agrego un pastor y no modifico las varas que cooperan con los pastores, el trabajador adicional, el pastor adicional que estoy agregando a la producción, no va a poder contribuir en nada a la producción, va a tener un producto marginal cero. ¿Y qué vamos a decir? ¿Que su salario es cero? Bueno, y por último hay una cuestión mucho más general que es, bueno, el problema no afecta a la teoría neobalraciana. A la teoría balraciana que especifica el capital como un factor heterogéneo, no lo afecta. Eso es falso porque el capital se tiene que medir como un agregado de valor si queremos explicar la sustitución en términos plausibles, pero además es falso porque si no hacemos eso, tenemos un problema con la uniformidad en los retornos. Eh, con esto, eh, abro el espacio para preguntas, pero no voy a dejar de presentar. Lo que voy a dejar es de grabar para que no se haga tan larga la grabación.